pasamos al tema de las infecciones y las complicaciones infecciosas durante la gestación. Es un tema complejo puesto que son múltiples, por lo que nos vamos a centrar en las más importantes y las más con mayor repercusión. Primero, ¿qué vacunas se pueden administrar y cuáles no durante el embarazo? Están contraindicadas la rubeola, el sarampión, la parotiditis, la varicela y la fiebre amarilla. La vacuna del tétanos y de la rabia sí se pueden administrar porque son toxoides. Y la de la tosferina, si es necesaria, se puede administrar, aunque lo más recomendable es evitarla durante la gestación. Un tema muy importante en el manejo de la gestante en el tercer trimestre es la infección por el estreptococo de grupo B. Veamos entonces esta pregunta. Nos habla de, dice, la infección del estreptococo de grupo B en el recién nacido puede prevenirse administrando antibioterapia profiláctica de las embarazadas portadoras o de las que presenten factores de riesgo. Respecto a este problema, señalemos la incorrecta. ¿Qué tenemos que saber? Para empezar, el cultivo se realiza entre la semana 35 y 36. Si el cultivo es positivo para el estreptococo de grupo B, lo trataremos, pero no desde la semana 35, sino intraparto en el momento que se produzca la rotura de la bolsa. Si es negativo y no hay factores de riesgo, no habrá necesidad de poner tratamiento. Sin embargo, si es negativo pero hay factores de riesgo, es aconsejable y recomendado administrar antibiótico. Esos factores de riesgo es un parto prolongado, una infección por estreptococo, un parto anterior con un feto con una sepsis por el estreptococo grupo B, una bolsa rota de mucho tiempo, la presencia de corioamionitis, un líquido amniótico infectado, etc. Entonces, en la pregunta anterior, entre las cosas que nos preguntaban, dice, la vía más frecuente de infección es transplacentaria. Incorrecto. Nosotros no tratamos hasta que no se rompe la bolsa. ¿Por qué? Porque la vía de transmisión es a través del canal del parto, no vía transplacentaria. Mientras la bolsa esté íntegra, el feto no está en riesgo. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la penicilina o la ampicilina. Y en gestantes con alergia a los betalactámicos, la eritromicina. En cuanto al VIH, pregunta típica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con la transmisión vertical al feto recién nacido por parte de la gestante con HIV? ¿Aumenta el riesgo de malformaciones? Falso. El VIH no aumenta el riesgo de malformaciones fetales. La transmisión tiene lugar sobre todo durante el parto. La lactancia aumenta el riesgo de transmisión hasta en un 10%, por eso es recomendable evitar la lactancia en mujeres VIH positivas en los países desarrollados. Disminuye la tasa de transmisión con el tratamiento antirretroviral durante el embarazo y sobre todo con el tratamiento durante el parto, y no se han demostrado efectos adversos con cidofovina. Haciendo un breve repaso de lo que sabemos del VIH hasta hoy, es que no produce malformaciones específicas asociadas, no empeora el pronóstico de la enfermedad ni acelera la misma y no presenta las gestantes mayor riesgo de complicaciones obstétricas. Las que presentan mayor riesgo de complicaciones obstétricas son aquellas que presentan también comorbilidad asociada, como puede ser tabaquismo, bajo nivel socioeconómico o mal control de la enfermedad. ¿Cuál es el control que debemos hacer? El tratamiento es la triple terapia en toda gestante con VIH positivo. Triple terapia durante la gestación, AZT durante el parto y AZT al recién nacido. Con esa terapia, la tasa de transmisión vertical durante el embarazo disminuye menos del 1%. ¿Es obligatorio hacer cesáreas en las gestantes portadoras del VIH? No. Sin embargo, deberíamos hacer cesárea siempre que nos encontremos una paciente en situación de deterioro inmunológico, menos de 200, de un recuento de C4 por debajo de 200,
con una carga viral detectable, que no haya cumplido triple terapia durante el embarazo, que sea prematuro y que la bolsa esté rota más de 4 horas. Es decir, los casos que cumplen para permitir un parto vaginal son más bien limitados. En cuanto a la varicela, debemos saber varios aspectos en función de las semanas de gestación en las que se produzca el contagio. En primer lugar, el 90% de las gestantes tienen serología, tienen inmunidad frente a varicela, aunque no recuerden haberla pasado. Si el contacto y el contagio se producen durante el primer trimestre, el riesgo de lesiones embrionarias y fetales es muy grave, con lesiones que afectan al neurotropo y dermotropo. Durante el segundo trimestre, más allá de las 20 semanas, el riesgo de afectación fetal es mínimo. El riesgo es sobre todo para la madre por el riesgo de una varicela en el adulto y estará indicado tratamiento con aciclovir en caso de una neumonía severa en la madre, de un cuadro febril importante, pero siempre dirigido al tratamiento sintomático materno, no a prevenir la complicación fetal. Y cuando la infección se produce en una gestante a término 3 semanas antes del parto, está en debate y discusión la utilidad de la administración de gamma-globulina. El problema es que si la reaparición de la varicela se produce 3 semanas antes del parto o 2 después del mismo, es posible un paso del virus de la madre al feto por vía transplacentaria sin tiempo a que hayan pasado los anticuerpos desarrollados por la madre al feto, con lo cual ese recién nacido al nacer tiene un alto riesgo de desarrollar una neumonía varicelosa con una alta morbimortalidad. En cuanto a la patología hepática durante la gestación, hay que diferenciar 2 cuadros: la colestasis intrahepática gestacional o ictericia recurrente del embarazo frente al hígado graso agudo del embarazo o esteatosis hepática aguda gravídica. Veamos esta pregunta acerca de la ictericia recurrente o la colestasis intrahepática. Es más frecuente al inicio del embarazo y excepcional en el tercer trimestre. Falso. La ictericia es más frecuente durante el tercer trimestre. Cursa con elevación significativa de los niveles séricos de fosfatasa alcalina y colesterol. Correcto. Estos son los parámetros que nos permiten el diagnóstico de laboratorio. Probablemente se debe a un exceso de estrógenos y de gestágenos. Incorrecto. No es por un exceso, sino un aumento de la sensibilidad a los mismos. El 25-30% de los casos evolucionan hacia un hígado graso. Incorrecto. Es una patología benigna, que no evoluciona a un fallo hepático. Para evitar que evolucione a hígado graso, debe usarse corticoides a dosis altas. Como hemos dicho, no va a evolucionar a hígado graso. Parámetros que nos permiten diferenciar el hígado graso de la colestasis intrahepática. La colestasis intrahepática suele aparecer a partir de la segunda mitad del embarazo y cursa con prurito generalizado de predominio nocturno en palmas y plantas. En la analítica nos vamos a encontrar con las enzimas de colestasis y elevadas, un aumento de la fosfatasa alcalina y un aumento de la bilirrubina. Es una patología de buen pronóstico y el tratamiento consiste en la administración de ácido uso desoxicólico. El problema que tiene es que recurre en siguientes embarazos por esa sensibilidad a los estrógenos y a la progesterona y también recurre con el consumo de anticonceptivos orales. El hígado graso agudo del embarazo, sin embargo, es una patología grave que suele aparecer en el tercer trimestre y el cuadro no es de prurito. Es un cuadro de hepatitis con mal estado general, febrícula, astenia, etc., con una elevación importante de las transaminasas y el cuadro tiene una alta morbilidad materno-fetal. La indicación es de finalizar gestación para controlar mejor así los parámetros maternos. Pasamos a un tema muy importante durante la gestación, que es la preeclampsia. Vamos a ver esta pregunta que nos habla de los criterios, definición y generalidades de esta patología.
Nos preguntan cuál de los siguientes enunciados sobre la preeclampsia es falso. Excepto en el contexto de una enfermedad trofoblástica, el diagnóstico de la preeclampsia requiere que estemos más allá de las 20 semanas. Sin embargo, en la enfermedad trofoblástica, al tener mayor contenido de placenta, aumenta el riesgo de que la preeclampsia aparezca antes de las 20 semanas. Cuando hacemos el diagnóstico, ¿qué tensiones necesitamos? Tensiones sistólicas mayores de 140 y diastólicas mayores de 90, tomadas en 2 ocasiones repetidas. Para el diagnóstico debe evaluarse la proteinuria. Efectivamente, para la definición completa de preeclampsia es la presencia de tensiones mayores de 140-90 y proteinuria más de 300 miligramos en orina de 24 horas. En un elevado porcentaje de casos evoluciona a eclampsia. Esto es incorrecto. Solo un 1% de los casos de preeclampsia evoluciona a eclampsia, es decir, presentará convulsiones. Y dice la paciente con preeclampsia requiere una cuidadosa valoración del crecimiento fetal. Efectivamente, recordar que la causa más importante de FIR tipo 2 era la preeclampsia, una placenta que es insuficiente para nutrir al feto y produce un crecimiento intrauterino retardado de tipo asimétrico. ¿Qué ocurre durante la preeclampsia? La preeclampsia se desarrolla por una alteración de la inmunotolerancia a la placenta, es decir, para que la madre tolere ese tejido con antígenos paternos, debe crear una situación de inmunotolerancia. Cuando esta situación de inmunotolerancia no es correcta, se produce un rechazo a la misma con la liberación de factores vasoconstrictores y puntos de isquemia. Entre estos factores vasoconstrictores destaca el tromboxano, que es responsable de muchas de las alteraciones que vamos a encontrar en el organismo de la madre afectada por preeclampsia. Vamos a tener una situación de hipercoagulabilidad, una situación de hipertensión por esos factores vasoconstrictores y vamos a tener una lesión endotelial difusa. Como veis, aquí tenemos el primer signo de la enfermedad. La hipertensión es secundaria a la lesión placentaria, no es la primera alteración de esta enfermedad. Estas tres cosas juntas, la hipertensión, la lesión endotelial difusa y la hipercoagulabilidad, van a dañar múltiples órganos a nivel de la madre. El órgano más afectado es el riñón, que sufre una endoteliosis glomerular con pérdida de proteínas. Aquí tenemos el segundo criterio diagnóstico, la hipertensión y la proteinuria. Se produce una afectación renal con disminución del aclaramiento de creatinina, aumento del ácido úrico y una retención de sodio que agrava los edemas, aunque estos ya no son considerados en el diagnóstico de la preeclampsia. Si se afecta el pulmón, la lesión puede llevar a un edema agudo del pulmón. Si se afecta el hígado, la clínica nos van a referir va a ser dolor en hipogastrio, dolor en epigastrio, en hipocondrio y náuseas y vómitos, y puede reflejar tanto una necrosis como una rotura hepática. Y el grado máximo de esta enfermedad es cuando se produce la afectación del sistema nervioso central. La zona que más se afecta es el lóbulo occipital, por lo cual la paciente va a referir alteraciones en la visión, es decir, escotomas, ceguera, hemianopsias, alteraciones visuales. Y el grado más extremo de la afectación cerebral es la presencia de convulsiones, que es lo que llamamos eclampsia. Hay un subtipo de preeclampsia, que es el síndrome de HELP, que se define exclusivamente por la presencia de hemólisis, la H de hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas. Representa en sí mismo una preeclampsia grave y es un 1% de todas las preeclampsias. ¿Cómo podemos estratificar a las pacientes con una preeclampsia leve de una preeclampsia grave? Pues definiremos aquellas que tienen preeclampsia leve como aquellas que tienen las tensiones por debajo de 160-110 sin ningún tipo de afectación orgánica, mientras que definiremos a las que tienen una afectación, una preeclampsia grave, como aquellas que tienen tensiones por encima de 160-110 con cualquier tipo de afectación orgánica.
La lista es grande, pero lo que debemos estar siempre vigilantes es que cualquier tipo de afectación orgánica, riñón, hígado, sistema hematológico, es un criterio de gravedad. En esta pregunta nos habla de una gestante de 26 semanas que tiene malestar general, sensación nauseosa, cefalea, edemas y dolor en hipocondrio. Recordar, náuseas y vómitos y dolor en hipocondrio iba con la lesión hepática. Nos cuentan que tiene una hemoglobina de 8, es decir, anemia, una bilirrubina elevada, lo cual puede corresponder con una situación de hemólisis, la LDH igualmente aumentada, la AST elevada, elevación de las enzimas hepáticas y las plaquetas por debajo de 150.000, plaquetas de 80.000. Aquí se cumplen los 3 criterios del síndrome de HELLP: hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas. Por lo tanto, el criterio que tenemos que buscar, lo más probable es que se trate de una preeclampsia grave, de acuerdo con afectación orgánica. Si recitamos todos los síntomas, todos los criterios de preeclampsia grave, encontraremos, cuando afecta el sistema nervioso central, la presencia de cefalea, alteraciones visuales o convulsiones. Si afecta a los pulmones, la presencia de edema agudo del pulmón. Si afecta a la circulación periférica, la presencia de hemólisis o presencia de menos de 100.000 plaquetas. En cuanto a las tensiones, criterios de gravedad, ya hemos dicho mayores de 160 a 110. A nivel del hígado, elevación de las transaminasas, náuseas, vómitos, dolor en hipocondrio, epigastralgia. Y a nivel renal, una creatinina mayor de 1,2, una proteinuria más de 2 gramos en orina de 24 horas y una situación de oliguria de menos de 500 mililitros día. Recordad que un solo criterio solo de preeclampsia grave es indicación de finalizar la gestación. ¿Cómo manejamos la preeclampsia? Está claro que el problema de la preeclampsia es la placenta y que el único tratamiento eficaz de la placenta es terminar la gestación. Eso lo tenemos muy fácil cuando estamos en una situación de una gestación a término. Paciente a término, con preeclampsia, tratamiento, finalizar la gestación. El problema es cuando nos encontramos con una preeclampsia leve. Una preeclampsia grave en una gestación pretérmino. Si se trata de una preeclampsia leve, lo que tendremos que hacer es simplemente estabilizar a la paciente, controlarla y evitar que evolucione o controlar que no evolucione una preeclampsia grave. En cuanto a los fármacos antihipertensivos, controlan la tensión, pero no controlan la enfermedad, no mejoran la función placentaria, simplemente controlan la tensión. El tratamiento más utilizado en el tratamiento ambulatorio como antihipertensivo es la alfa-metildopa, de forma ambulatoria. En cuanto a la preeclampsia grave, en gestación pretérmino hay que finalizar la gestación, pero antes debemos aguantar 48 horas para que dé tiempo a la administración de corticoides. Entonces, durante ese tiempo, el cometido de nuestro tratamiento es la administración de corticoides, la administración de un antihipertensivo intravenoso que controle bien la tensión, como puede ser la hidralazina, la administración de sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones, mantener el reposo, la vigilancia de las constantes y finalizar la gestación a las 48 horas una vez conseguida la maduración de los pulmones fetales. Cuando tenemos una paciente con eclampsia es importante recordar qué debemos y no debemos hacer, y eso es lo que nos preguntan aquí. En el manejo de la eclampsia son correctas todas excepto la administración de sulfato de magnesio, correcto. El sulfato de magnesio no solo previene las convulsiones en la paciente con preeclampsia grave, sino que además es útil en el tratamiento de las mismas. Colocar a la paciente en decúbito lateral, de acuerdo, establecer una vía aérea y administrar oxígeno, realizar un TAC, una resonancia, si el coma perdura mucho o la convulsión es atípica, pero lo que no debemos hacer es realizar una cesárea inmediata.
Cuando tengamos un caso de una paciente con eclampsia, debemos recordar los pasos que debemos dar. Lo primero, mantener la vía aérea. Eso lo primero. La vía aérea, colocar a la paciente en decúbito lateral y administrar oxígeno. Como fármaco antiepiléptico, administraremos sulfato de magnesio o diazepam. Y hasta que no tengamos estabilizada a la paciente, no realizaremos la cesárea. Una vez realizada la cesárea, si la paciente permanece en coma o las convulsiones han sido atípicas o refractarias a tratamientos habituales, sí que está indicada la realización de una prueba de imagen complementaria para descartar otras posibles etiologías que hayan debutado durante la gestación. Del sulfato de magnesio también hay que saber una serie de cosas. Cuando lo administramos de forma preventiva, es decir, profiláctica de las convulsiones en una gestación con preeclampsia leve, debemos estar vigilantes de varias cosas. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio bloquea la unión neuromuscular y si tiene un rango terapéutico estrecho, del cual si nos excedemos puede provocar una parada cardiorrespiratoria. Entonces, durante su administración deberemos hacer controles de la magnesemia, debemos hacer controles de la frecuencia respiratoria, controles del reflejo rotuliano y controles de la diuresis, ya que es un fármaco que se elimina por orina y en caso de una preeclampsia grave en situación de anuria se puede producir una toxicidad por este fármaco al no estar eliminándose por orina. En caso de encontrar una situación de toxicidad por sulfato de magnesio, tenemos un antídoto. El antídoto es el gluconato cálcico, 1 gramo en 10 mililitros. Una vez terminado el parto en una preeclampsia grave, debemos mantener el sulfato de magnesio al menos 24 horas en el puerperio, ya que un porcentaje elevado de las eclampsias ocurren durante este periodo. Vamos a hablar ahora de la diabetes gestacional. El primer concepto importante es que la diabetes gestacional, siempre que se diagnostica en el embarazo, se considera como tal. Luego, después del embarazo, ya la reclasificaremos y veremos si se trata de una diabetes gestacional, de una diabetes tipo 1 diagnosticada durante el embarazo, o bien de una diabetes tipo 2 que persiste tras el embarazo, o bien simplemente una diabetes gestacional. En nuestra población, a todas las gestantes se les debe realizar un screening de diabetes gestacional. Este screening se realiza en torno a las 24-28 semanas y se realiza test de O'Sullivan, como nos preguntan en la pregunta 98 del MIR 2003-2004. Se realiza una sobrecarga oral de glucosa con 50 gramos. Se toma la glucemia en ayunas, la sobrecarga de 50 gramos y una determinación a la hora, siendo patológica cuando está por encima de 140 miligramos de mililitro. Si es positiva, habrá que hacer una confirmación con una curva larga de glucemia con una sobrecarga de 100. Se realiza la sobrecarga cuando el O'Sullivan está alterado, es decir, el O'Sullivan el screening y la sobrecarga de glucosa, la prueba de confirmación. Se realiza una glucemia basal a la hora, a las 2 horas, a las 3 y a las 4 horas. Los valores deben estar por debajo de 105, 190, 160 y 145 y se considera patológico cuando tenemos dos valores alterados. Cuando tenemos un solo valor alterado no podemos dar la prueba por satisfactoria y deberemos repetir la sobrecarga de glucemia en 2 o 3 semanas. Sin embargo, en aquellas pacientes que tengan factores de riesgo para diabetes gestacional, como podría ser una gestante con un índice de masa corporal por encima de 30, historia familiar de diabetes, un antecedente personal de diabetes gestacional en el embarazo previo o antecedente de un feto macrosómico, o hipertensión o preeclampsia, sí que está indicado la realización de los O'Sullivan directamente en el primer trimestre, no esperar a las 24-28 semanas. En estas pacientes con factores de riesgo realizaremos el O'Sullivan en el primer trimestre.
Sin embargo, en esta pregunta nos hablan de una primigesta sin antecedentes con glucemias basales de 148 y 152, realizadas en la semana 22. ¿Podemos hacer el diagnóstico de diabetes? ¿Tenemos que esperar algo más? ¿Tenemos que hacer alguna sobrecarga? Con 2 valores en ayunas mayores de 126, tenemos un diagnóstico de diabetes gestacional sin necesidad de realizar el O'Sullivan y ni de realizar una sobrecarga oral de glucosa de 100. Por lo tanto, la respuesta correcta sería: directamente hemos hecho el diagnóstico de diabetes gestacional y deberemos instaurar un tratamiento dietético y controlar el perfil glucémico. También nos serviría 2 glucemias en momentos sin estar en ayunas por encima de 200, ¿de acuerdo? 2 basales por encima de 126 o 2 valores al azar por encima de 200. ¿Cómo controlamos a las pacientes con diabetes gestacional? En las pacientes con diabetes gestacional, durante el embarazo, debemos hacer un control de esas glucemias. En principio, las diabéticas gestacionales son diabéticas como las de tipo 2. Se deben controlar con dieta y ejercicio físico y solo pondremos tratamiento insulínico en caso de que veamos que no hay un buen control glucémico. ¿Cuándo veamos que no hay un buen control glucémico? Cuando los perfiles postprandiales están por encima de 140, cuando hay una sospecha de macrosomía o de polidrámidos. Y controlaremos que las glucemias a lo largo de los meses mediante la hemoglobina glicosilada. Durante el parto cambia, porque tanto la paciente diabética con tratamiento con dieta como la tratamiento con insulina se les va a controlar mediante una bomba de insulina intravenosa. Se ajustará la bomba a las glucemias capilares que se les realice durante la hora. Cada hora se le realiza una glucemia y en función de eso ajustaremos la bomba de insulina, excepto en el momento del expulsivo. En el momento del expulsivo se cerrará la bomba de insulina para que el aporte de glucemia sea máximo y evitar las hipoglucemias durante este periodo. Después del parto y después de la lactancia deberemos hacer una sobrecarga oral de glucosa de 75 para reclasificar a la paciente en bien diabética gestacional, que ahora mismo no es diabética, en una diabetes tipo 1, tipo 2 o una intolerancia a los hidratos de carbono. Y por último, nos queda hablar del puerperio. En puerperio, una de las dos de las patologías más importantes son las hemorragias y las infecciones. Cuando hablamos de hemorragias, debemos recordar las 4 T's: tono, traumatismo, tejido y trombina. Cuando hablamos de tono, hablamos de atonía uterina. Es un útero que sangra porque no se contrae, y las causas de la atonía uterina, entre ellas está la sobredistensión uterina, por ejemplo, en las gestaciones gemelares, en los polidrámidos, en las pacientes multíparas con un miometrio más agotado después de todos los partos, en casos de partos prolongados en los que la fibra muscular está agotada después de la administración de oxitocina, cuando hay miomas, sobre todo a nivel del istmo, que dificultan la contracción del útero, o situaciones de infección. ¿Qué fármacos debemos utilizar y en qué orden? En primer lugar, la oxitocina para favorecer la contracción del útero. En segundo lugar, tenemos los derivados ergotamínicos. En tercer lugar, las prostaglandinas. Si el tratamiento médico no fuera suficiente, deberemos pasar a un tratamiento quirúrgico como la histerectomía obstétrica para cohibir la hemorragia. En segundo lugar, tenemos las lesiones del canal blando del parto, el traumatismo. ¿Y cuándo se producen las lesiones bien del cérvix, bien del canal vaginal? Cuando tenemos fetos muy grandes, fetos macrosómicos, cuando tenemos partos instrumentales, por ejemplo, un forceps, una ventosa o unas espátulas, o partos muy rápidos. En ese caso, el tratamiento es la revisión de la cavidad uterina y la sutura del desgarro. La retención placentaria, es decir, tejido
Quedan restos retenidos dentro de la cavidad uterina y hasta que no se extraigan no va a cesar el sangrado. Es más frecuente en aquellas placentas ácretas y subcenturiatas, y el tratamiento es la realización de un legrado bajo control ecográfico con cucharilla de pinar o legra roma. Y por último quedan las coagulopatías, cuando hablamos de trombina. Suele ser la consecuencia final de las anteriores causas de sangrado, y el tratamiento es la de mantener eso mediante soporte hemodinámico y hematológico. Cuando hablamos de infección puerperal, este es el caso clínico. Paciente que le han sometido a una cesárea por una inducción por amniorexis, y en el tercer día presenta un foco febril de más de 38, bloqueos fétidos, útero involucionado y dolor a la palpación. Esto nos tiene que llamar la atención por ser una endometritis, cuadro grave de infección en paciente puérpera. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de infección puerperal? Se define la infección puerperal cuando encontramos temperaturas más de 38 grados separadas entre los días 2 y 10. La endometritis tiene una serie de factores de riesgo, que serían la cesárea, los partos instrumentales, los partos prolongados, muchos tactos de repetición durante el parto, la presencia de coriomionitis, etc. Es una paciente que va a referir dolor abdominal, a la palpación uterina, un útero que no está bien contraído, eso es decir, subinvolucionado, y la presencia de loquios fétidos. No es hemorrágico, es fétidos, con mal olor. Y el tratamiento debe cubrir un amplio espectro, por lo que lo más recomendable es la administración de ampicilina, gentamicina y clindamicina. La otra gran infección de la mujer puérpera y lactante es la mastitis. En cambio, en la mastitis la paciente nos va a contar un enrojecimiento a nivel de la mama, con más o menos tumoración, con mayor o menor grado de encapsulación del absceso. Si la infección es todavía local y no encapsulada, será suficiente con calor local y la administración de antibióticos, mientras que si está encapsulado y formado un absceso, será necesario la apertura, drenaje del absceso.